Mis estimados amigos, un placer volver a estar con ustedes para continuar estudiando este tema tan interesante y tan importante para nuestra vida espiritual acerca de la fe. Hoy nos vamos a enfocar en un aspecto muy necesario que lo entendamos. Se llama lo que podríamos ya decir el fruto de la fe. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que la fe no es un producto humano. La fe es producto del Espíritu Santo. Y quiero que ustedes tengan muy claro esto, porque muchas veces nosotros confundimos. Quiero recalcar, es producto del Espíritu Santo, no es producto del ser humano. Por lo tanto, el ser humano no produce fe. Si usted tiene un jardín, una huerta o alguna vez ha sembrado algo, usted se va a dar cuenta que siempre hay una causa y un resultado. Si usted va a querer tener un jardín lleno de flores, usted se va a preocupar de sembrar buena semilla. Y si quiere tener buenos frutos, usted no se va a preocupar del fruto, sino de la planta, para que esa planta produzca buenos frutos. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5, él hace una comparación entre los frutos que son del ser humano, que no son del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 19, el apóstol dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras humanas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sin embargo, el mismo sigue diciendo en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes pueden darse cuenta que el apóstol presenta la fe como un fruto del Espíritu Santo. O sea, es el resultado de algo. Muchos de nosotros tenemos el problema de creer que la fe es algo producido por nosotros. El mismo apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12 y el versículo 3, dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién es el que produce la fe? Es Dios. Y en el mismo libro, en la misma carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17, él dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos recalcar y confirmar que la fe es un producto divino, no es un producto humano. Nosotros necesitamos saber que la fe va a venir como producto de que nosotros escuchemos, estudiemos y nos relacionemos con la palabra de Dios y su autor. De esa manera, entonces, Él producirá en nosotros la fe, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces,
Si nosotros trabajamos con relación a una planta, no vamos a trabajar para que el fruto sea lo más importante en el trabajo. Tenemos que trabajar en el árbol para que el producto del árbol sea el mejor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestra vida espiritual. Ojalá nosotros pudiéramos entender lo mismo que sucede en las plantas, que también sucede en el aspecto espiritual. Porque muchas veces nosotros andamos trabajando y tomamos decisiones para ser mejores, pero no estamos relacionándonos con aquel que va a producir los frutos en nosotros. Y eso muchas veces nos frustra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confundimos lo que es la fe con los sentimientos. Y la fe no tiene que ver con sentimientos. La fe es algo que viene de Dios. Nosotros tenemos que entender que muchas veces, al confundir la fe con los sentimientos, creemos que porque nosotros sentimos algo especial en nuestro cuerpo, o porque sentimos el deseo de llorar, o porque sentimos algo así que no lo habíamos sentido antes, entonces nosotros pensamos que eso es fe. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros escuchamos una música especial que nos arrulla, que nos hace sentir algo diferente de lo que antes sentíamos, y hay luces, y hay mucha cosa, y sentimientos, luego pasa ese momento, ¿y qué queda dentro de nosotros? Queda un vacío. Y Satanás es muy astuto, porque él hace todo lo posible por manejar nuestros sentimientos, por manejar justamente lo que no debemos manejar, por hacer que nosotros nos concentremos en acciones, en frutos, en lugar de concentrarnos en aquel que va a producir en nosotros los frutos. De pronto nosotros escuchamos decir, tienes que venir a Cristo. Entonces el enemigo te hace sentir y te dice, anda a Cristo, pero para ir a Cristo tú tienes primero que ser mejor, tienes que ser bueno, tienes que preocuparte de mejorar tu conducta. Pero el día que tú sabes y que tú llegas a entender que la justicia de Dios viene por la fe y no por hacer cosas, entonces el enemigo tiene otra arma para ti. Y el enemigo te dice, ahora entonces preocúpate de tu fe. Y entonces tú estás tratando de preocuparte de tu fe. Y tú piensas que la fe se va a producir en ti por el esfuerzo tuyo. Es lo mismo que tú te preocupes del fruto antes de haber sembrado la planta. Entonces, tenemos que entender que tanto la justicia como la fe son regalos de Dios. Cuando tú vas a recibir un regalo, tú no vas a trabajar para conseguir el regalo, ¿no es cierto? Cuando tú vas a recibir un regalo, tú vas a buscar al que te va a dar el regalo. Y la fe y la justicia son dones de Dios, son regalos del Espíritu Santo que lo da sin esperar nada a cambio. Entonces, tú quieres tener fe, tú quieres tener justicia, anda y busca a aquel que te va a dar la justicia y la fe. La relación que el ser humano llega a tener con Jesús a través del estudio de su palabra y de la oración va a producir esa fe, porque como dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego entonces, cuando tú llegas a tener esa fe, esa confianza de la cual ya hemos hablado anteriormente,
el Señor te da su justicia como otro obsequio, porque al estar con Jesús estás con la justicia. Mi querido amigo, nosotros los cristianos tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo no a producir nosotros los frutos, sino a conectarnos con el tronco que es Cristo Jesús. Y nosotros como ramas, en forma natural, sin esfuerzo de nuestra parte, más que el esfuerzo de estar unido al tronco, entonces Él producirá en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos cambiar un poco nuestra orientación desde el punto de vista de la vida cristiana y de la fe. Necesitamos dejar de frustrarnos. Necesitamos dejar que el Señor sea el que produce en nosotros y tomemos tiempo diariamente, constantemente, para que podamos tener una comunión con el cielo. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Tengamos cuidado con pensar que los sentimientos y ese arrobamiento es lo que realmente es fe. Ese es un engaño. Cuidado que nosotros andemos preocupándonos de nuestra conducta en lugar de preocuparnos de nuestra devoción personal, constante y diaria con el cielo. Porque de otra manera, nosotros nos vamos a sentir muy frustrados y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, seremos los más desdichados, porque habremos creído que estábamos en lo cierto. Sin embargo, cuando el Señor Jesús venga, Él dijo, algunos me dirán en aquel día, Señor, hicimos milagros en tu nombre. Pero yo les diré, no les conozco. Yo quiero invitarte en este momento para que ores conmigo y para que el Señor te haga entender este mensaje y puedas tener el gozo de recibir el fruto de la fe y la justicia. Oremos juntos. Nuestro Padre, muchísimas gracias te damos en este momento porque tú nos das el gozo y el privilegio de poder recibir de ti regalos maravillosos como la fe y la justicia. Oh Señor, ayúdanos a entender este mensaje. Necesitamos unirnos más a ti y producir, o mejor dicho, que tú produzcas en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Gracias porque nos amas, porque nos muestras cuál es tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué bueno, que Dios te bendiga y que sea un cristiano exitoso.